Muy bien. En el video anterior ya dejamos claro, tanto en SPSS como en Excel, cómo se calcula o se desarrolla el análisis de varianzas máximas cuando tenemos un factor común. Que aun cuando puedan existir diferentes puntuaciones o diferentes variables dependientes, nosotros tenemos la posibilidad de establecer la relación sobre un factor común. En estos minutos vamos a aprender cómo se puede hacer el análisis de una varianza máxima, pero cuando existen más factores, o sea, cuando no solo hay un factor común. ¿Ok? Para eso, nosotros vamos a hablar del análisis de la varianza máxima. Partiendo de lo que ya sabemos hacer, sabemos o podemos saber ahora que con el análisis de las varianzas se puede llegar a la contrastación de los niveles de la hipótesis, que se puede desarrollar el elemento de evaluación de los cambios o variaciones en el factor común o en cada uno de los factores, y también que esos elementos nos ayudan a la toma de decisión. Pero hay una pregunta: ¿qué sucede o qué sucedería si en este caso la variable dependiente, por ejemplo, los resultados que nosotros obtenemos en una evaluación, se ven influidos por más de una variable independiente? Ojo con lo que acabo de decir. Cuando empezábamos a hablar de estos temas de la psicología desde primer semestre, teníamos la certeza de que, digamos que una de las críticas más fuertes o comunes que se le hacen a este campo de la psicología, que es la evaluación cuantitativa, pues es justamente de que no existe por sí mismo un solo elemento que pueda ser común. O sea, los resultados, por ejemplo, las conductas, las emociones, los pensamientos, etcétera, 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 no se ven influidos solamente por un factor, sino por elementos multifactoriales. O sea, que la depresión, si bien es cierto, como nosotros lo hacíamos en psicometría, pueden tener diferentes índices, diferentes tipos de variables, pues en realidad siempre va a haber más. Y es algo que nosotros desde la correlación de Pearson ya habíamos sentado como una base. En psicología, en todo lo que es el estudio de la conducta humana, no solamente se puede hablar de un factor común o general, sino de diferentes factores. Lo revisábamos o lo revisamos brevemente en este semestre cuando veíamos la RS de Spearman. Charles Spearman, incluso recordarán ustedes en psicometría, o seguramente lo vieron en test psicológicos estandarizados en la parte de inteligencia, que él hablaba de un factor general. Bien, ese factor general no es otra cosa más que la integración de muchos factores específicos que dan como resultado un factor general al que le podemos definir como inteligencia, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede entonces cuando nosotros, en la realidad ya práctica y objetiva de nuestra carrera, sea en cualquier área, sea en lo organizacional, lo educativo, lo de la salud, etcétera, nos topamos con que hay elementos sobre los cuales nosotros podemos observar que existen mayores relaciones entre sí de variables independientes sobre una variable dependiente? O sea, que la variable explicada no está ligada o supeditada solo a una variable independiente, sino que la relación de esta variable dependiente o variable explicada va a estar en función a las distintas interacciones que generan o se generan entre más variables, en este caso entre más variables independientes. Te voy a poner un ejemplo. Normalmente nosotros tenemos sueño, no sé si ahorita alguna o alguno de ustedes lo tenga, por el tipo de temas que estamos viendo y tal, y podamos sacar entonces que esa variable dependiente que yo, profesor, no puedo controlar en ti, alumno, es el sueño, ¿sale? Si yo te dijera, si fuera por la clase, ¿cuál sería el factor que estaría afectando en este momento a tu persona para lo que tú tuvieras sueño o para generar que tuvieras sueño? Podría ser, por ejemplo, bueno, no es mi caso, ¿verdad? Pero Sí, claro, claro. podría ser que estuviera yo tomando la clase acostada o en un lugar sin luz Bien, y que por eso también me dé sueño.
Ok. Pero no estoy Sí, no, no. en el sol. Variable dependiente es el sueño. ¿Por qué la variable dependiente es el sueño? Porque no lo podemos controlar. Pero ojo, una variable independiente podría ser la posición del cuerpo en este momento. Otra variable, exacto, bien, una variable independiente 2 puede ser el desvelo. Otra variable independiente, haber comido algo. Más del puerco. Ok, una variable independiente 4. Dice la señorita Lynn, la temperatura, por supuesto. Una variable independiente 5, dice la señorita Cristina, dice falta de comprensión. ¿Cómo, Cris? ¿Nos puedes ayudar a definir esa variable independiente 5? Ok, vamos a poner la de Jonah. Por ejemplo, bien, la de la hidratación me parece correcta. Por ejemplo, falta de hidratación. ¿Se acuerdan en primero cuando yo les decía, si les empieza a dar sueño en una clase, tomen agua? Ajá, esa era incluso de las cosas que sí les decía que podemos comer. Aparte de cosas embolsadas o enlatadas, no había bronca. Ya si llevabas chilaquiles o tortas o así, pues no. Los medicamentos, muy bien, Jonah, esa sí podría ser. Vamos, y a lo mejor no necesitan ser necesariamente psicotrópicos. ¿Han tomado ustedes, por ejemplo, alguna pastilla contra la gripa? Por ejemplo, el XL3, que es una de las más comunes y que incluso Mari, allá enfrente de la escuela, en la papelería, nos da. Bueno, pues justamente esas pastillas, uno de los efectos que tienen es el sueño. Ajá. Ok, dice Chris, la 7 sería los distractores. Bien, una variable más compleja que nos pone hoy Monse es, por ejemplo, las dificultades del entorno. Vamos a manejarlo como el entorno, ¿no? Que tengas que estar pensando o teniendo como muchas cosas en la cabeza a la vez. Y obviamente todas estas, es más, me quedo corto pensándolo así, que todas estas variables influyen en el sueño. Algunas son físicas, algunas son emocionales o psicológicas, como ustedes pueden observarlo, pero lo más importante es que estas variables tienen la capacidad de influir directa e indirectamente en una variable que no podemos controlar, que en este caso es el sueño. Normalmente, y si hubiéramos estado, por ejemplo, en psicometría, les digo, a ver, nada más agárrense 3 variables o 5 variables de las cuales puedan ser físicas y psicológicas o emocionales, y después las estratificamos, pero pueden ser muchísimas. ¿Sí me explico? Cuando hacemos investigación, por ejemplo, tomando el mismo caso de lo de las artes marciales, nosotros lo que no podemos controlar es el efecto que las artes marciales generan, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si metiera un factor como variable independiente en las artes marciales, como por ejemplo la edad del instructor, el sexo del instructor, etcétera, 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 cabría la posibilidad de tener una alta gama de variables independientes influyendo directamente sobre mi variable dependiente, que pueden incluso no ser consideradas solamente como un factor común, sino por un sistema multifactorial. O sea, que esas variables independientes, incluso aun cuando no aparezcan en todo este estudio, o sea, toda esta parte que es nuestro estudio, sabemos que hay más. Ahora, ojo, nosotros digamos que ya habíamos como previsto esto y nosotros hemos agregado la variable X o variable extraña. La variable extraña es aquella que sin que nosotros
tengamos la posibilidad de controlarla, pues va a aparecer. O sea, es algo que debemos de esperar lo inesperado. Ahora, cuando hay más de dos factores, o sea, cuando hay un estudio, se necesita hacer un estudio multifactorial porque la influencia de las variables independientes o explicativas sobre mi variable dependiente o explicada, entonces nos da la posibilidad de tener una mayor necesidad de control en la medición, en la objetivación y en el desarrollo efectivo de los elementos que puedan resultar como más resultados o más interacciones entre los sistemas con los que estamos nosotros trabajando. O sea, en el caso de más resultados, más datos. Ajá. Ojo, con relación a lo que estamos haciendo o lo que nosotros veníamos haciendo, por ejemplo, nosotros solo tenemos un dato, ¿cierto? Que es la puntuación. Y esa puntuación es solo de un instrumento. Por ejemplo, me invento el ejemplo solamente, que sea de la escala Beck, ¿no? O el BAI, pues. Pero a lo mejor se nos ocurre hacer otra puntuación basada en una entrevista a profundidad de corte cualitativo. Y entonces, ahora sí, ese elemento evaluativo ya no solamente se va a quedar en un factor, sino en dos. Ojo, yo aquí, convenientemente o bajo el esquema que estaba trabajando el análisis de un factor en la comparación de medias, que era esta, yo hablo de un factor común que es solo una puntuación, pero ¿qué pasa si tuviera más? ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí en la variable puntuación fuera puntuación 1, pero tuviera una puntuación 2 o una puntuación 3? Ajá. A lo mejor una es escalar, pero la otra puede ser nominal. Bueno. Y en lugar de eso, por ejemplo, la puntuación aquí es alta. Ah, claro. Por ejemplo, va del 0 al 10. Y acá la tengo en ¿Está presentando, profe? Sí, perdón. Ahorita les paso otra vez toda la presentación. Ajá. Vuelvo al punto. ANOVA de dos factores. Nosotros sabemos ahora, con el análisis de un factor que sabemos hacer, que podemos hacer la prueba o contrastación de nuestras hipótesis con nuestra alfa y que existen factores sobre los cuales nosotros tenemos un control. Pero, ¿qué pasaría, como poníamos el ejemplo de lo del sueño aquí en el chat, si estas variables fueran, o sea, estas variables independientes fueran muchas y que afectan o explican directamente nuestra variable dependiente? Entonces nuestro estudio puede estar a lo mejor centrado como lo que nosotros hacíamos en psicometría, algunas variables y, lo más importante, los elementos correspondientes a cada una de sus explicaciones directas con la variable independiente. Nosotros ya habíamos hablado de la variable extraña, o sea, esa variable que debemos esperar siempre que existan estudios de este tipo. Sin embargo, lo que nosotros vemos ahora es que cuando hay más de dos factores implica que vamos a tener más variables independientes que controlar, más resultados o datos, que en este caso es lo que yo estoy poniendo de ejemplo aquí en el SPSS, ¿vale? Nosotros teníamos nada más la N, el tipo de tratamiento y la puntuación. Pero ¿qué pasa si tuviéramos más puntuaciones? Por ejemplo, una puntuación 2
del 0 al 10. Una puntuación 3 que va de alta, media, baja, aquí se me fue, y ojo, ni todas son ordinales escalares, sino que esta, por ejemplo, puede llegar a ser, como decía la señorita Dul, a lo mejor la de una prueba proyectiva, donde de acuerdo a los rasgos, etcétera, 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 puedo definir si los niveles de ansiedad son altos, medios o bajos, ¿vale? Ojo, ya tenemos esto. Cuando hacemos el análisis de esas interacciones, el ANOVA de un factor o variable independiente categórica va a influir directamente sobre la variable dependiente cuantitativa. Ejemplo, la dependencia en un establecimiento como una escuela y los ingresos de las personas. Cuando nosotros tenemos n cantidad de factores, también tenemos n cantidad de categorías. Y estas categorías obviamente van a estar reflejadas sobre nuestra variable dependiente. Permítanme tantito. Ahora, en ejemplos, la dependencia o el establecimiento educativo puede tener una relación directa a partir del sexo, la raza, los ingresos, y no solamente uno, ¿ok? Y eso es algo que acabo de explicar. Sobre todo, una de las críticas más fuertes que le hacen a este tipo de psicología que estamos desarrollando desde hace ya pues prácticamente 13 semanas, vemos, sabemos y reconocemos que hay elementos sobre los cuales nosotros no podemos llegar a generar un control efectivo porque a veces ni siquiera los consideramos, ¿ok? Ahora sí, teniendo esa posibilidad, podríamos hablar de que el test de hipótesis paramétrico basado en la evaluación de hipótesis sobre el valor de las medias poblacionales, cuando se tienen varios grupos con muestras independientes y están controlados estos por una sola variable, tenemos la posibilidad de trabajar una variable cuantitativa, muestreos probabilísticos y grupos donde específicamente la variable cuantitativa distribuya de manera normal o con una varianza similar, o sea, con una homocedasticidad, los elementos intraclase con los que se está trabajando. ¿Sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta o algún comentario? ¿Sí queda claro lo que ahora tenemos que empezar a observar o a empezar a desarrollar? Sí, prof. Vientos. Lo ideal ahora es solo comprender que hasta hace ratito el ANOVA de un factor común, que eran tratamientos. ¿Qué pasa cuando los resultados son mayores o cuando hay más de dos factores? Bueno, en este caso, lo primero que tendríamos que hacer sería conocer a un nuevo amigo. Ese nuevo amigo es el factor K. Antes solamente trabajábamos X y Y. X para la independiente, Y para la dependiente. Aplicamos incluso en una fórmula para hacer predicciones basados en regresiones lineales simples. Y después, cuando vimos la RS de Spearman y la T de Student, nosotros conocimos a las puntuaciones T y a las puntuaciones Z. Cuando hicimos o acabamos ahorita de terminar de revisar ANOVAs de un factor, conocimos las puntuaciones I y las puntuaciones J. Pero ahora que vamos a trabajar estos sistemas multifactoriales, tranquila, no pasa nada. En realidad son muy similares entre sí. Es tiempo de presentar o introducir al factor K. K, así como el de los hombres de negro, ¿se acuerdan? Este factor K nos va a ayudar de mucho. ¿Por qué? Porque es el que nosotros vamos a establecer como punto de partida del análisis de los elementos sobre los cuales nosotros tenemos una mayor o mejor comprensión de las afectaciones que tiene sobre nuestra variable dependiente. ¿A qué voy? El modelo estadístico de la ANOVA de dos o más factores, generalmente solo lo vamos a trabajar dos factores, pero recuerden, en este caso, el factor K puede ir aumentando en función de la presencia
de más resultados. Ejemplo, en el SPSS le puse otros dos. La puntuación, por ejemplo, es más, le podemos poner aquí puntuación psicométrica en el BAI, puntuación psicométrica del, no sé, del MMPI y la del, ¿cómo se llama ese? El HTP, ¿no? Ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos que generar esta revisión? Y, que nosotros sabíamos era la gran media, que está o dirigida o específicamente trabajada ya con dos factores conocidos de nosotros, que es I y J, sabemos que se refiere específicamente a la cantidad de casos y a la cantidad de datos con los que nosotros estamos trabajando. No hay pierde. ¿Dónde aparece K? K aparece aquí. Mira, K es el factor que se le va a agregar. O sea, ese nuevo factor que va a estar interactuando entre nuestros elementos internos. Ajá. La media de I por K más el error de I por J y K. La estimación del modelo y los residuos que van a quedar van a estar en función a esa interacción de las medias y las relaciones estadísticas puntuadas sobre los porcentajes, sobre las puntuaciones que vamos obteniendo al simplificar los medios o los máximos mínimos cuadrados de los elementos con los cuales nosotros estamos trabajando. Eso quiere decir que el valor de la variable dependiente con base a la observación J del grupo I, o sea, del factor 1, sobre el grupo K, o sea, factor 2, es una relación directa con la cual nosotros estamos desarrollando una evaluación puntuada estadísticamente sobre las diferencias de sus medias. O sea, de lo que posteriormente, y como lo vimos al principio de la ANOVA, tiene una relación directa con sus varianzas máximas. ¿Sale? Ahora sí. De acuerdo a esto, el promedio de la variable dependiente cuantitativa de los casos estará en función de los grupos I y K. Eso quiere decir que el error en la observación J, o sea, ¿se acuerdan que el error era igual a I por J menos 1? Bueno, en este caso se sigue manteniendo la misma lógica, con la diferencia de que ahora, para ese conjunto de datos, vamos a también trabajar I y la letra K. En este punto, nosotros podremos observar que ya la distinción, ¿se acuerdan cómo salía nuestra gráfica? En esos elementos que interactuaban entre sí y tomábamos la decisión por el que se quedaba en el nivel más bajo. Bueno, en este caso los factores que van a estar influidos por los grados de libertad dependiendo del número de datos que se obtengan, en este caso, insisto, siempre vamos a 2, marcarán una diferencia importante sobre relación de la variable dependiente. Obvio, si la relación es lineal positiva, si es lineal negativa o es contrastante, tendrá una evaluación de dos factores en donde, por ejemplo, el sexo como variable dependiente tiene una relación directa. En sea de hombre o mujer, tiene una relación, bueno, aquí me faltaría el otro punto, dependiente. El análisis de dos factores, o el ANOVA de dos factores o dos colas, nos dice que, de acuerdo a la forma o a la interacción gráfica y estadística que nos muestren los datos, podremos concluir cuáles de esos elementos con los que estamos trabajando la contrastación serán más recurrentes. Por lo tanto, la variación de los datos en cada uno de esos elementos tendrá que estar contrastada también por la evaluación de la suma de sus cuadrados y las medias cuadráticas de esos resultados. Ahora, voy a detener la clase porque ya vamos a acabar y solo les pido de tarea para el día de mañana que la suba la de ANOVA de un factor y la de TEDstudent. Son las que tenemos que entregar. Vamos a darnos un poquito más de chance para el próximo miércoles, o sea, de hoy en 8 días. El lunes vamos a empezar a revisar la teoría del análisis de varianzas máximas de dos o más